Hola a todos y sean bienvenidos de vuelta a Water Diplomacy, a este segmento que tenemos especializado para darle seguimiento a la guerra de Ucrania y el conflicto que vemos por allá. Mi nombre es Fabio Almada, les hablo desde México, donde ya, ahora sí estoy a unos días de regresarme a Europa. Y bueno, pues muy contento de hablar aquí con mi compañero, con mi co-host Oleksi Otkidach. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Excelente, Oleksi, pues me alegro mucho de volver a estar aquí contigo. Ya han pasado unas semanas desde que hablamos y de hecho en nuestro último episodio de Corresponsal Ucrania hablábamos de esta rebelión de Wagner y hablábamos un poco de pues lo que habíamos pensado que podría pasar, ¿no? O sea, al final creo que después de hacer una rebelión como la que Prigozhin hizo en contra del Kremlin, creo que era más que claro que sus días estaban contados. La cosa es que no sabíamos cómo se iban a desarrollar las cosas y pues ya esta semana pasada lo vimos. Al principio no se sabía bien si Prigozhin iba en el avión, si no, si había sido un montaje, pero parece ser que ya está confirmado que sí ha fallecido en ese vuelo. Entonces, pues la cuestión ahora queda es qué ocurrió, ¿no? Lo derribó el Kremlin. ¿Será que hubo un atentado ucraniano? ¿Fue un accidente? Creo que aquí nunca podremos saber a ciencia cierta qué pasó, pero interesante empezar a analizarlo, ¿no? Entonces, Oleksi, vamos directo al grano y empezar este episodio. Bueno, para mí parece una cosa bastante clara. Si vemos la dinámica de política interior rusa de los últimos 20 años, vemos que Putin jamás perdona a sus enemigos personales, digamos. Y a lo largo de toda su estancia en el poder como el presidente o el primer ministro de Rusia, vimos en cada mandato suyo, vimos unos atentados así. Fue Litvinenko en Londres en 2004, si estoy correcto. Fue Anna Politkovskaya, una periodista, en 2006 o algo. Fue Boris Nemtsov, fue Prigozhin. No importa si eres de izquierda o de derecha, no importa si eres un opositor o eras, por ejemplo, pro-gubernamental. Berezovsky, uno de los oligarcas que también Putin mató, fue la parte de esa cúpula, la parte de esa élite de top nivel de Rusia que, digamos, manejaba el país. Y vimos que Putin, si estás en contra, si públicamente, abiertamente estás contra él, ya estás muerto. Por tanto, esto parece una lógica muy natural, una imagen muy clara que Prigozhin fue asesinado, como técnicamente no importa tanto. Fue una explosión dentro del avión o fue derribado con un misil antiaéreo. Lo que sí importa es que vimos otra vez esa dinámica y yo creo que para el grupo Wagner eso no tendrá muchas consecuencias porque Wagner era, es y será un proyecto, una herramienta del Estado Mayor de Rusia y por tanto seguirá operando en África, en América Latina, seguirá operando como una herramienta porque es una herramienta muy buena y muy fácil. Puedes hacer cualquier cosa y luego dices, es una compañía, es una empresa privada, no tenemos nada que ver con esto. No tiene ninguna relación con el Ministerio de Defensa, no tiene ninguna relación con el gobierno, pueden hacer cualquier cosa. Pero es Ujú. como se dice, el secreto de Polichinelle. Todos saben, pero nadie dice que sí es una estructura que está dirigida, manejada, organizada, financiada completamente por el gobierno ruso y, en concreto, por el Estado Mayor. Claro, pero yo creo que también algo que podríamos concluir de por qué a Prigozhin no se le quitó del mapa luego es un poco porque al final Wagner opera de maneras pues muy clandestinas, trabaja en lugares donde hay mucha corrupción, donde hay mucho clientelismo, entonces el trato es mucho persona a persona. Entonces yo también creo que uno, para tampoco instar a que Wagner se dé a otra rebelión o tal, a lo mejor el Estado Mayor ruso pensó esperar un poco más, en lo que a lo mejor entienden un poco mejor las reglas del juego y cómo Wagner está operando, especialmente a lo mejor en el Sahel, en África, para ya después de un rato decir, ok, ya tenemos un poquito mejor la visión de cómo están las cosas, decapitemos al liderazgo de Wagner y ya tomamos pieza por pieza, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, creo que aquí no es el fin de estos grupos paramilitares, de estos mercenarios, sino que a lo mejor es un cambio de organización y creo que Wagner es una de varias de las empresas militares de este estilo que tiene Rusia. No es la única, será la más grande y la más conocida, pero hay más. Entonces, sí, probablemente veamos una transformación de esto, pero creo que abre pues un panorama muy interesante, ¿no? Pensando en toda la inestabilidad que estamos viendo ahora, por lo menos en Níger, y esta posible intervención de ECOWAS, de la CEDEAO, y el hecho de que la junta militar ahí en Níger, pues
tenía en mente que Wagner estaba apoyándolos y a lo mejor la muerte de Prigozhin, de su líder, cambia un poco la situación para varios países, pensando en Mali, pensando eso en Níger y otros más, ¿no? Entonces, creo que son cosillas bien interesantes a pensar y sí, pero bueno, por lo que parece ser, es verdad que Prigozhin está out of the game y quién sabe, yo no descarto que de la nada salgan un video por ahí en medio de la nada. Ya sabes cómo son esto parece de película, de verdad. ¿Tú cómo lo ves entonces? Bueno, yo creo que sí, con mucha probabilidad, porque con él estaban muchos otros líderes de Wagner. Y si imaginamos, por ejemplo, esa teoría de conspiración que ellos han manipulado con su muerte y de verdad están vivos y están, no sé, en Argentina o cualquier otro país del mundo, sería súper complicado hacer todo el mundo creer que han fallecido 7 o 10 personas de ese nivel, con esa cantidad de dinero, con esa cantidad de influencia, y que tendrían que estar fuera de cualquier operación, fuera de cualquier gestión del grupo Wagner o cualquier otro cuerpo clandestino, cuerpo de mercenarios. Y por tanto, yo estoy casi seguro que sí están muertos, con mucha probabilidad. En Rusia, si quieren matar a algún enemigo del régimen dentro de Rusia, 100% lo hacen, o no sé, 99% lo hacen sin ningún problema. Yo creo que la muerte de Prigozhin no cambiará mucho las cosas para África y para las acciones, para las actividades de Wagner en África, porque Prigozhin básicamente era un gerente, digamos, CEO, como se dice en inglés, sí, un gerente que podía llegar al gabinete de Putin y decir, bueno, necesitamos 100 millones de rublos más para esto, esto y esto. Organizar ese mantenimiento de las operaciones, nada más. Van a encontrar otro, van a cambiar el letrero, Claro. no importa. Todo lo que están llevando a cabo en África, esto hace otra gente que no es nada pública, que son profesionales de su trabajo. Y por eso yo creo que lo que hacía Wagner en África también seguirán haciendo como si no hubiera ocurrido nada. Y tenemos que recordar que al final son mercenarios y ellos no tienen una lealtad a una persona, una bandera, sino al dinero, ¿no? Y es verdad que hay un ala ultranacionalista dentro de todas estas fuerzas, que de hecho ya hemos visto videos de que van a intentar otra marcha contra Moscú y tal. Yo la verdad que no creo que sea exitoso. Yo creo que fuera de broma se gestionó bien este intento de rebelión, trasladar a todas estas tropas a Bielorrusia pues al final ayudas a disuadirlo, ¿no? Entonces yo creo que probablemente sí, como bien dices tú, la estructura ya está bien establecida, quitas una cabeza y habrá otra para reemplazarlo. Y yo creo que esto habla también mucho de el mensaje que Putin quiere mandar, ¿no? Que al final vas en contra del rey y como lo decimos una otra vez, o le cortas la cabeza o adiós, amigo. O sea, una vez que empiezas una rebelión, yo no sé qué pensaba Pregochin que de verdad iba a salirse con las suyas, que se le iba a perdonar hacer una humillación a tal nivel. Yo creo que ese hombre era un hombre muerto desde el día que decidió avanzar en contra de Rostov y luego contra Moscú. Pero bueno, en fin, parece de película, pero bueno, Rusia cada vez se acerca más a ser un estado mafia, un estado donde solamente se resuelven las cosas con violencia y pues esto es un ejemplo más. Olex, ¿y tú qué opinas? O sea, yo creo que al final esto es eso, ¿no? Un mensaje que Putin le deja a toda su cúpula, a su círculo cercano, que él sigue siendo el que manda y que cualquiera que vaya en su contra pues termina como Pregozzi, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves las cosas? ¿Crees que está bien consolidado el poder que tiene Putin? ¿Crees que el resto de generales sí que van a atacar esta idea de aquí tenemos al zar? ¿O a lo mejor crees que a la larga empiece también a generar más problemas por el poder? Porque al final cuando empiezas a cortar cabezas de esa gente que está justo abajo de ti, pues a lo mejor dice uno, uy, yo voy a seguir, entonces qué mejor momento para tratar de salvarme mi vida, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a haber problemas de este estilo o Putin consolidó Yo creo que sí consolidó muchísimo porque en la historia de Rusia no vimos muchos ejemplos cuando, digamos, el jefe fue asesinado o, digamos, reemplazado. Tal vez solamente Khrushchev y una tentativa con Brezhnev, pero el resto vivía con su vida tranquila. Y, por ejemplo, si tomamos Stalin, Stalin pudo matar a todos los que quería, a muchísimos generales, a muchísimos jefes de NKVD, el FSB de aquel entonces, de los años 1930, y quedó con el poder sin ningún problema.
todos esperaban de su muerte. Y lo mismo era con muchos otros gobernadores, digamos, de Rusia. Por tanto, yo tengo muchas dudas de que haya, digamos, una conspiración contra Putin de la élite, de los generales. No, solamente, digamos, la revolución popular, el levantamiento del pueblo, de toda la nación, podría, en teoría, acabar con Putin. Pero en ese sentido no. Van a estar más cómodos, van a encontrar, digamos, nuevas tácticas para ser muy buenos para el zar. Entienden muy claramente esa señal y todos los que teóricamente pensaban hacer o decir algo contra Putin no lo van a hacer. Y yo estoy seguro que Putin sí consolidó muchísimo su poder con ese acto tan simbólico. Oleksi, entrando a esta segunda parte del episodio, me gustaría preguntarte un poco cómo van las cosas. Bueno, primero antes de entrar en cómo va la contraofensiva ucraniana, te quería preguntar, hace unos días tuvimos unos días importantes para Ucrania, me parece que fue el Día de la Bandera, el Día de la Independencia, y pues te quería comentar que nos comentes un poquito cómo está la moral de los ciudadanos, qué tal esas fechas, ahora sí que cómo están las cosas por allá. Bueno, hablando sobre las fechas de las fiestas, el Día de la Bandera de Ucrania que tuvimos fue el mejor Día de la Bandera que tuvimos en nuestra historia, porque este día, primero, el Departamento de Inteligencia pudo atacar en Crimea un sistema antiaéreo ruso S-400, que es un sistema súper avanzado, súper caro, súper raro, pero sí pudieron hacerlo. Luego, porque tuvimos unos avances en la línea del frente. Tercero, porque lanzaron también una operación y pudieron capturar un helicóptero muy específico. Entonces, bueno, tuvimos muchas coincidencias este día y por eso tuvimos mucha alegría. Además, Prigozhin, sin ningún comentario, la fiesta, casi la fiesta nacional, todos muy alegres, todos llamando uno a otro, escribiendo, ya viste, él murió, no vi, ¿dónde? Y estas cosas. Si hablamos sobre la contraofensiva, yo destacaría aquí, bueno, 4 puntos importantes. Si tomamos geografía, se trata de 2 direcciones en el sur, en la región de Zaporilla, la dirección de Tokmak y la dirección de Berdyansk. Son como 2 direcciones donde el ejército ucraniano está avanzando hacia el sur, básicamente casi desde el norte hacia el sur, acerca de ese eje. Luego, el tercer punto sería Bakhmut y el cuarto punto sería Kupiansk. El cuarto punto, Kupiansk, que está en el norte, en la región de Kharkiv, es la única área donde los rusos intentan atacar, intentan lanzar las ofensivas, pero por ahora no tienen casi ningunos éxitos, o bueno, sí han tenido los éxitos las previas semanas, esos éxitos eran, digamos, 1 o 2 kilómetros, muy poquitos. Si hablamos de esos 3 puntos que dije, que mencioné, cerca de Tokmak, hacia Berdyansk y cerca de Bakhmut, en todas estas áreas el ejército ucraniano está llegando a las líneas de defensa principales rusas. Yo dividiría la contraofensiva ucraniana en 3 etapas muy grandes. La primera etapa vimos en junio, julio y agosto, fue la etapa de llegar a la primera línea de la defensa y romperla. Y lo que está sucediendo ahora es que sí, finalmente el ejército ucraniano pudo romper o casi romper en muchas ocasiones esta primera línea de la defensa rusa que existía. Existen diferencias en cómo evaluamos la cantidad de esas líneas de defensa, la profundidad, porque en Ucrania los analistas dicen, evalúan esa situación de una manera, en los países occidentales por estándares que tienen en la OTAN para evaluar, digamos, las líneas de trincheras y todo esto, pueden decir un poco cosas un poco diferentes, pero la lógica es que llegaron a la primera línea, que eran normalmente como hasta 5 kilómetros de campos minados, de todo esto, y pudieron pasar, pudieron cruzar, pudieron romper esta primera línea de defensa. Y en los meses que vienen, septiembre y octubre, que en el sur son bastante secos y no habrá, el tiempo no debe ser un problema, el clima no debe ser un problema, vamos a ver la batalla más importante y más principal, que será cruzar y romper la segunda línea, que será la línea más importante y más, digamos, significativa. Pero aquí hay que tener en cuenta dos momentos. El primer momento es
que Ucrania todavía tiene bastantes reservas y muchas brigadas que son brigadas, unidades, digamos, de ejército regular, es decir, que son entrenados, que existían antes de la invasión a gran escala y que tienen mucha experiencia. Y estas brigadas, muchas de esas fuerzas, todavía siguen en reserva. Por parte de Rusia, ellos eligieron táctica de contraataques pequeños, es decir, ellos venden cada metro, digamos, de la tierra con el precio muy caro. Intentan hacerlo. Siempre contraatacan. Y en estos contraataques pierden mucha gente. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene la ventaja de tener drones y por tanto ve más temprano a los soldados de enemigo llegando a las posiciones. Y segundo, son municiones de racimo que cambiaron a favor de Ucrania la situación, porque las municiones de racimo son muy buenas para detener al ataque, para golpear a las tropas que están moviéndose hacia tus líneas de defensa. Y justo ayer conocimos que Rusia lanzó a la zona de Zaporilla, a la zona de Tokmak, la que mencioné, su unidad, no estoy seguro si es división o brigada, número 76 de paracaidistas, que es la más legendaria, la más de élite, la más famosa. Y si ellos están utilizando su cuerpo marino y sus paracaidistas ahí en defensa, eso significa que ellos no tendrán muchas fuerzas para la ofensiva. Y eso significa que tienen problema con las reservas, porque son las tropas de élite, son las tropas de tope que tienen, que, digamos, de forma forzada, tienen que utilizar ahora en la defensa. Porque Ucrania utiliza paracaidistas y el cuerpo marino en la ofensiva, y es lógico, están diseñados para esto. Paracaidistas y el cuerpo marino son las tropas de ofensiva. Rusia, con mucha probabilidad, tiene problema con sus reservas y por tanto, bastantes analistas ahora en el occidente y en Ucrania creen que en septiembre-octubre vamos a ver más éxitos ucranianos y vamos a ver estos éxitos de manera más rápida que Claro. vimos en junio y en julio. Ha habido bastante decepción por no ver un avance tan rápido como a lo mejor se vio en el verano primavera del año pasado, pero hay que entender que son casos distintos, que, o sea, por más que haya sido una contraofensiva ucraniana, los rusos se retiraron también y ahora pusieron unas series de fortificaciones que la verdad están muy bien defendidas y a Ucrania le ha costado muchísimo empezar a romper, pero como bien lo dices tú, una vez que rompes esa primera línea que suele ser la más defendida, la más fuerte, pues poco a poco empiezas a abrirte paso, ¿no? Y obviamente serán meses, será tiempo, pero creo que el liderazgo militar ucraniano lo ha dicho y que siguen con esta ofensiva. Ahora es verdad que lo que ha fallado un poco ha sido la cobertura aérea, que ha sido una dificultad que se ha tenido, pero ya hay noticias de que se van a donar aviones F-16 a Ucrania. Obviamente no llegarán mañana, llegarán dentro de un plazo de tiempo, pero pues seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Que está habiendo este apoyo occidental por parte de los países de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos a Ucrania. Y definitivamente esto yo creo que podrá hacer la diferencia, ¿no? Y pues claramente aquí la clave yo creo que no solamente de la batalla, yo creo que la guerra es este corredor terrestre, ¿no? O sea, Zaporizhia y poder cortar hasta el mar de Azov van a ser algo esencial para que Ucrania tenga una ventaja estratégica en contra de Rusia, ¿no? Y ya poder tener a su alcance Crimea y las rutas de restablecimiento y de provisionamiento, pues en la mira van a hacer algo muy crítico, yo creo, para también tratar de llevar a pues el conflicto a su fin. Entonces, definitivamente esto va a ser una batalla a tener en mente, pero pues igualmente los rusos lo saben y también le están metiendo ahí bastante a la defensa. Entonces, se vienen unos meses, pero bueno, por lo menos estamos viendo un avance, ¿no? Que creo que eso es algo positivo para todo el mundo que apoya a Ucrania. Podemos ver que Ucrania y Rusia se preparan para la guerra en 2024 porque en Rusia se dice ya bastante que en octubre, noviembre quieren usar otra parte, otra etapa de movilización y yo estoy casi seguro que vamos a verlo porque finalmente en un año, desde el septiembre cuando anunciaron la movilización por primera vez hasta septiembre de 2023, básicamente Ucrania digestió casi todos esos soldados que movilizaron. Digestión quiero decir que
han recibido muchos daños psicológicos, físicos, han sido heridos o fallecieron en el combate y básicamente necesitan más hombres para detener las ofensivas o si quieren lanzar sus ofensivas. En Ucrania tenemos ahora muchísimas campañas de publicidad de cada unidad, de cada brigada. Es decir, una brigada o una unidad particular lanza en las redes sociales, en las calles, la publicidad que únete a nuestras filas y se trata de todo tipo de unidades de élite, unidades regulares, paracaidistas o unidades de asalto, que significa que tienen planes y que quieren continuar con la ofensiva, que necesitan más gente y que no quieren la gente que no tiene mucha motivación. Intentan motivar la gente no a través del miedo, ser movilizados, pero intentan motivar la gente a través de motivación positiva, que puedes convertirse en un héroe, que tu país te necesita, que puedes proteger tu casa y así. Y es la primera vez cuando desde el inicio de la guerra a gran escala, en Ucrania tenemos esas campañas de reclutamiento tan masivas y tan abiertas. Hace la diferencia, ¿no? Que toda la gente que está defendiendo Ucrania es eso mismo, están defendiendo su tierra, están defendiendo a su gente de pues un estado agresor que lo hemos visto, cómo ha masacrado, cómo ha sistemáticamente asesinado a civiles, bombardea todos los días ciudades. No, 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 o sea, yo creo que allí haces una distinción y la gente que está también luchando del bando ruso, pues tampoco son gente tonta e ignorante, saben perfectamente lo que está haciendo su país y por más propaganda que haya y es verdad que la gente estará convencida de que están en el lado correcto de la historia, al final yo creo que uno se da cuenta de dónde está y esa motivación define estas batallas, define estas guerras. Y como cada episodio de este segmento y del podcast, Olexi, pues Guaro Diplomacy va a estar acá para no solamente apoyar y hablar de lo que está pasando, sino pues para que de verdad se note que alrededor del mundo hay mucha gente que está a favor del pueblo, de tu país y de lo que está pasando, ¿no? Porque siento que eso es algo que me da mucha pena, que menos países latinoamericanos tengan una postura un poco más firme y más en contra de todas las atrocidades que ha hecho Rusia estos últimos años y las últimas décadas. O sea, yo de verdad no puedo entender cómo no pueden los países latinoamericanos ser muchísimo más fuertes en condenar una agresión tan fuerte y violenta y brutal como la que hemos vivido. Pero bueno, definitivamente el futuro traerá líderes que creo que estemos más conscientes de lo que está pasando. Oleksi, te agradezco una vez más por tu tiempo, por tu análisis. Yo sé que allá es tarde en Kiev, pero siempre estás aquí con una sonrisa y bien, con muchísimas ganas de contarnos todo lo que está pasando por allá. Así que te mando un abrazo como siempre y pues ya sabes, cada día es un día más cerca de que Ucrania gane la batalla, ¿no? Slava Ucrania. Heroic Slava y muchas gracias a todos y a todas que escuchan, que siguen, que apoyan a Border Diplomacy, a Fabio, al equipo, a todo el equipo de ese glorioso podcast y que prestan su atención y prestan su tiempo para hacerlo. Y yo de mi parte hago lo mejor para que sepan, para que entiendan lo que está sucediendo aquí en Ucrania, en la Europa del Este, y para que apoyen a mi país en la lucha, que es bastante universal para el bien de todo el mundo. Total, total. Y aquí dejaremos tu Instagram, que sé que mucha gente te sigue por allá. A lo mejor si eres uno de estos nuevos oyentes, pues para que sigas a Oleksi y todo lo que hace, porque no solamente habla en el podcast, sino que hace todos los días un buen de contenido y viaja y viene y la verdad que hace campañas muy buenas. Así que aquí dejamos tu Instagram para que la gente te siga. Y nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que escuchan el podcast y nos veremos la siguiente semana. Un saludo a todos.